por la intersección de calles hay muchos problemas con los choferes. Pensamos que era un problema así, salimos y ya vimos a la movilidad yéndose para aquel lado y el señor sangrando, ¿no? Lo primero que hicimos fue auxiliar al señor y tratar de brindar la mejor atención posible, ¿no? Con los vecinos. Y la policía ya llegó después. Sí, era un México blanco que no tenía blanca en la parte de atrás. Pero como ello fue rápido, fue en cuestión de segundos. ¿Y videos o cámaras de videovigilancia? La verdad, tenemos la alcaldía, no solamente a los vecinos. Este fue hace más de 2 meses, 3 meses que llamamos a la alcaldía, a Electropaz, y nos dan la solución. Cuando se llama a veces por algún caso sospechoso, personas sospechosas por aquí. Bueno, continuamos entonces. Como habíamos indicado que por recomendación de dirección de carrera, vamos a hablar de algunos aspectos importantes como es el contenido. El contenido de la asignatura,
En este caso, lo que se menciona es que es importante que ustedes sepan qué temas vamos a ver en la asignatura, ya que podría ocurrir que por alguna circunstancia alguno de ustedes, no sé, pudiese tener problemas quizás en asistir a las clases y que por lo tanto eh, necesite saber, por ejemplo, qué temas se van a avanzar, ¿no es cierto? En ese sentido, ya conociendo los temas, ya sabiendo qué temas tiene la asignatura, se espera que de alguna manera ustedes puedan, ¿no?, seguir llevando a cabo el avance de la asignatura. Pero no se olviden que tenemos la ventaja, digamos, en esta cuestión de la virtualidad, de que se graban las clases, ¿no? Pensando en esa situación, si alguno de ustedes tuviese algún inconveniente, entonces puedes recurrir o deberías recurrir a la clase grabada y de esa manera no perjudicarse. Bueno, eso es lo que vamos a pensar, ¿no? ¿No? De esa manera entonces deberíamos trabajar. Bueno, voy anotando los temas y les voy a dar un tiempito para que también ustedes puedan hacer la copia respectiva. Entonces vamos anotando esos temas.
para luego hacer la explicación respectiva.
Bueno, vamos a ir recordando a ver lo siguiente. En el anterior semestre, cuando vimos en el primer capítulo, que era una introducción a lo que es la estadística, una vez que se dio el concepto, se formó el concepto con ustedes sobre estadísticas y estadística, y habíamos indicado que existen dos tipos de estadística, ¿no? Habíamos indicado que se tienen, o la estadística se divide en dos grupos, o tenemos una clasificación de la estadística. En ese sentido, cuando se habla de que se tiene dos tipos de estadística, es decir, estadística 1 y estadística 2. Cuando hablamos, les decía, de la división de la estadística, se dice que, o dijimos que la estadística se divide en dos tipos, en dos grupos, en dos clases, ¿no? Y habíamos hablado de la estadística descriptiva, la estadística descriptiva, que en realidad llega a ser la estadística 1. Estadística descriptiva. Si alguien recuerda qué es la estadística descriptiva. Licenciada, según lo que recuerdo, es un conjunto Sí, de técnicas numéricas y gráficas. ya, muy bien. Estadística descriptiva, entonces, si hablamos en forma de concepto, ¿no? La estadística descriptiva, como su nombre indica, describe, ¿no es cierto? Describe las características de un grupo de datos en forma numérica y en forma gráfica, como dice su compañero, ¿no?
Y esta parte es lo que se ha hecho el anterior semestre porque era estadística 1. ¿No? Si ustedes recuerdan, se hizo tablas de frecuencia, gráficos, se han usado diferentes estadígrafos de tendencia central, estadígrafos de variabilidad, etcétera, ¿no? Todo eso se ha hecho el anterior semestre. Para entrar a este segundo semestre, que es estadística 2, que también recibe el nombre de estadística inferencial. Si alguno de ustedes recuerda qué es la estadística inferencial. Ingeniera, aquí en Internet dice que la estadística inferencial nos permite estimar parámetros poblacionales a partir de la muestra utilizada, así como realizar el contraste de hipótesis. Muy bien, gracias. Está bien. Estamos hallando información que nos está ayudando a recordar lo que es la estadística inferencial, ¿no es cierto? La cual se conoce como estadística 2. Dijimos que la característica de esta estadística inferencial es la de inferir, ¿no? Por eso se llama estadística inferencial, infiere los resultados que se obtienen de las muestras, como dijo su compañero, ¿no? Infiere los resultados de las muestras hacia la población. Es decir, acá se trabaja con muestras para acercarnos bastante a los datos de la población. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en esta estadística 2. Vamos a trabajar con muestras, pero en los primeros capítulos todavía nos vamos a basar en las probabilidades, ¿no? Entonces, antes de entrar a esto de la inferencia en sí, que es a partir de este capítulo, de capítulo 4, también en estadística 2 se toma en cuenta la cuestión de las probabilidades. Acá vamos a ver en las probabilidades, primero qué es una probabilidad, obviamente, que entendemos por probabilidad. Vamos a ver las reglas básicas de las probabilidades y también los principios de conteo. Acá, como siempre, tenemos fórmulas, ¿no? Un grupo de fórmulas que nos van a ayudar a resolver el ejercicio o el problema planteado. Lo importante acá en probabilidades es entender bien, si vale el término, entender, comprender qué nos está pidiendo el ejercicio, qué cosa tenemos que encontrar según el ejercicio, según el enunciado, y de acuerdo a ello, nosotros vamos a saber, o vamos a determinar cuál de las fórmulas vamos a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, probabilidades se basan en fórmulas y también es importante, como les digo, que ustedes entiendan bien, comprendan el enunciado en el sentido de que
qué les está solicitando, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que calcular? En el segundo capítulo todavía seguimos con la cuestión de probabilidades, pero ya visto como una distribución, ¿no? Acá podemos decir distribuciones probabilísticas discretas. Vamos a hacer distribuciones probabilísticas, pero en el segundo capítulo nos vamos a basar más en lo que son las discretas. Ustedes recordarán, cuando hablamos de discretas y de continuas, nos estamos refiriendo, en este caso, al tipo de variables, ¿no? Tipos de variables también lo han visto en estadística 1. En estadística 1 se vio que es una variable, tipos de variables, y ahí tenemos, por ejemplo, las variables cuantitativas discretas. Si alguien se acuerda que es una variable cuantitativa discreta, Dice, sí, dime. son valores aislados, por ejemplo, número de amigos, número de veces que Ujú. uno va al cine, o sea, son valores unitarios, si se podría decir. Ya, muy bien, gracias. Cuando hablamos entonces de variables cuantitativas discretas, ¿no? Variable se refiere a que varía el dato, continua porque se puede contar, y discreta, vamos a decir, que los datos toman valores enteros. Como decía, si por ejemplo tomo el número de amigos, el dato siempre va a ser entero, ¿no? ¿Cuántos amigos tiene uno? Entonces siempre la respuesta va a ser un dato entero. El número de componentes de una familia, también número entero. El número de aulas de una unidad, ¿no? De la Capitán Rebel, también número entero. Entonces, en ese sentido, entendemos que es una variable cuantitativa discreta. Y de acuerdo a ello, acá en estas distribuciones probabilísticas, que en algunos casos puede ser un número numeroso, es decir, dependiendo del autor, puedo tener 6 distribuciones, puedo tener 8 distribuciones probabilísticas discretas. Pero sin embargo, nosotros, por cuestión de tiempo, vamos a ver solamente 3 tipos de distribuciones probabilísticas discretas, ¿no? Esto principalmente por cuestión de tiempo. También vamos a ver luego, igual, distribuciones probabilísticas, pero las continuas, es decir, que ya cambiamos de variable. Tenemos la variable cuantitativa continua, ¿no? Si bien las discretas son variables o datos enteros, acá en las continuas ya tenemos datos con decimales. Por lo tanto, en este capítulo 3 vamos a tomar ejemplos de características que tengan variables, que tengan datos con decimales, ¿no?
Ejemplo, en las continuas tenemos la cuestión del peso, ¿no? Datos del peso. Peso no siempre de personas, pueden ser de objetos, de plantas, de animales, etc. Puedo trabajar con el peso porque es una variable cuantitativa continua. Puedo trabajar con la edad. Se puede trabajar con la estatura, la altura, los ingresos, los egresos, etc. Acá también en este capítulo 3, cuando ustedes vean algún autor, van a ver que tenemos varias distribuciones probabilísticas, ¿no? Entonces, vamos a tomar también acá 3 tipos de variables probabilísticas continuas. Y eso por cuestión de tiempo nuevamente. Porque lo que vamos a hacer es basarnos en las distribuciones probabilísticas más conocidas y las más utilizadas. En ese sentido, vamos a tomar solamente 3, haciendo énfasis en una de ellas, ¿no? Una de ellas es la más utilizada en todo caso y es la más común. Entonces vamos a ver esa un poquito más detalle y las otras 2 como complemento. En el capítulo 4 ya pasamos a las distribuciones muestrales, ¿no? Eso significa que en primera instancia, acá en este capítulo, vamos a demostrar que si bien cuando alguien realiza alguna investigación, algún trabajo de investigación, los estadistas nos recomiendan trabajar con población, ¿no? Nos dicen que deberíamos trabajar con población, pero sin embargo, debido a diferentes circunstancias, nos es difícil en muchos casos trabajar con población. Por esa razón, se trabaja con muestras, ¿no? Y en este capítulo, les decía en un principio, lo que vamos a hacer es demostrar que sí se puede trabajar con muestras para acercarnos bastante a la población. Es decir, voy a trabajar con muestras, voy a trabajar con estadísticos para acercarme bastante a los parámetros, ¿no? Vamos a utilizar los estadísticos para acercarnos a los parámetros. Estos términos también son conocidos por ustedes. Es decir, si yo hablo de estadísticos, por ejemplo, X barra, S, ¿no? Ustedes recuerdan. X barra, promedio media, S, desviación estándar. Pero esto es relacionado con la muestra. Entonces voy a trabajar con estos estadísticos para acercarme a los parámetros. Cuando hablamos de parámetros nos estamos refiriendo a la población, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a que X barra se va a acercar bastante a mu y S, desviación estándar de la muestra, se va a acercar bastante a sigma. Recordando que mu es la media poblacional y sigma la desviación estándar poblacional. Por eso son llamados parámetros. Entonces, con esto vamos a trabajar con muestras para llegar a los parámetros.
porque si no voy a trabajar con población, nunca voy a conocer estos datos. ¿Se dan cuenta? No estoy trabajando con población, entonces nunca voy a conocer. Pero si voy a trabajar con muestras, voy a tener estos datos. Por lo tanto, en ningún momento voy a dar un dato específico en relación a los parámetros. Por esa razón se habla de una estimación por intervalos. Vamos a dar un intervalo, ¿no? Un intervalo y vamos a decir, dentro de este intervalo se encuentra el parámetro poblacional, es decir, ya sea el promedio, desviación estándar, etc. Entonces vamos a dar un intervalo. Por eso se llama estimación por intervalos. Y en este otro caso, en el capítulo 6, vamos a trabajar con hipótesis de estos parámetros, ¿no? Nos vamos a formular hipótesis de los parámetros para luego hacer un procedimiento, una prueba, y al final decir si acepta o se rechaza la hipótesis que nos hemos formado en relación a los parámetros basados en muestras, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en nuestra asignatura, ¿no? Vamos a hacer inferencias tomando en cuenta muestras para acercarnos bastante a la población o a los datos poblacionales. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, jóvenes. Ya el día de la siguiente clase, si no me equivoco mañana, ya vamos a hablar sobre la bibliografía y lo que más les interesa, les decía, sobre la evaluación, ¿no? O sea, cómo se les va a evaluar, qué aspectos se van a tomar en cuenta. Bueno, hay menos de un minuto para que termine la clase. Entonces, nos estaríamos conectando, jóvenes, el día de mañana para continuar con esto de los aspectos importantes de la asignatura. Gracias, jóvenes, por su atención. Nos estamos conectando el día